Bien, estamos ya con el asambleísta Lucio Gutiérrez para hablar de varios temas de coyuntura nacional. Primero que todo, asambleísta, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación y listo a conversar sobre estos temas que son de tanto interés para los ecuatorianos. Quería comenzar preguntándole de un tema que se ha viralizado, declaraciones suyas que han generado bastante repercusión, y es que usted ha dicho que se necesita descorreizar al país o al Estado. Quisiéramos que nos explique a qué se refiere exactamente con eso. A que si queremos que el Ecuador avance, el presidente de la República debe colocar a gente de su confianza, a gente que crea en el proyecto, en las ideas, en las propuestas del presidente de la República, y no puede estar gente, especialmente en los mandos medios, que viene de gobiernos anteriores de la época del correísmo. Ya tuvimos la mala experiencia con el expresidente Guillermo Lasso. Parte del fracaso del presidente Guillermo Lasso es que mantuvo a gente que tiene otro criterio, que viene con esas ideas del correísmo, con esas ideas de estatistas, con esas ideas de que los sobreprecios es un acuerdo entre privados, no es corrupción para ellos los sobreprecios, en que no importa que robe, con que haga obras, eso tiene que ser totalmente desechado de la mente de los ecuatorianos, y para ello hay que cambiar a la gente. ¿Cómo puede ser posible? Analizábamos que Petroecuador esté infestado de gente correísta. Por eso la producción de petróleo no sube. Ecuatorianos han pasado 20 años. En nuestro gobierno dejamos la producción de petróleo en 560,000 barriles, con una proyección de subir a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Pero en lugar de subir, baja. Estamos en alrededor de 400,000. Se pierden 100,000, 150,000 barriles diarios. Eso representan en los 20 años más de 70,000 millones de dólares. Es un dinero colosal. Entonces hay que hacer cambios radicales, y por eso hay que descorreizar el país. Pero no podría descorreizar las universidades, porque ahí están adoctrinando en este socialismo chavista del siglo XXI. Miren cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua, pero no es cómo está Cuba. Eso, asambleísta, se lo podría tomar así, ¿no? Es decir, sacamos a todo el que haya sido correísta o votado por alguna otra candidatura, podría caer justamente en lo que se busca ahora, que no exista esta polarización. Bueno, en las provincias la gente sabe, dice, el director provincial de educación es correísta, el embajador dice cuánto, el cónsul dice cuál, son correístas, y ellos pues no permiten que el país avance. Repito, están los ejemplos clarísimos de lo que sucede en Venezuela. Si queremos que el Ecuador siga el camino de Venezuela, bueno, entonces mantengan a correístas que justamente no permiten que el Ecuador avance. O sea, tampoco se puede generalizar. Asambleísta, pero podremos pensar que es alrededor del 40% del servicio público que estarían los correístas trabajando, si tomamos en cuenta las votaciones que tuvo esa tienda electoral. Entonces serían muchísimas personas que tendrían que salir del gobierno. Sí, es que si queremos que el Ecuador cambie, toca hacer esa cirugía de altísima riesgo por un lado, pero también necesaria, porque si no el país va a sucumbir. Miren otro ejemplo, en nuestro gobierno, en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, inclusive más que en Chile y más que en Argentina. Por eso se generaban más de 250,000 empleos por año. Hoy el Ecuador es uno de los últimos países en recibir inversión extranjera. Por eso es que no hay empleo. ¿Y cuál es el problema? La justicia corrupta. Aquí, para obtener una sanción positiva, hay que pagar a los jueces. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, el presidente, como jefe de Estado, debe convocar a las principales autoridades. Señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor presidente del Consejo de la Judicatura, esto no puede continuar. Los militares, los policías capturan a los sicarios y al día siguiente están libres. No estoy hablando de cosas que me invento, son hechos, son realidades. Si queremos que esto cambie, hay que descorreizar al país. No podemos continuar en esta situación porque nadie invierte en un país corrupto, nadie invierte en un país en donde no hay justicia. Y si no hay inversión, no habrá trabajo y seguirá aumentando la pobreza y la delincuencia en nuestro país. ¿En las fuerzas públicas también hay que descorreizar? También, lamentablemente, en el gobierno correísta se flexibilizaron los requisitos para ingresar a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Eso permitió que integrantes de bandas delincuenciales, que integrantes de grupos de delincuencia organizada ingresen a Fuerzas Armadas, ingresen a la Policía Nacional. Por eso ahora ya no causa sorpresa ver que elementos activos de Fuerzas Armadas
o de la Policía Nacional están en bandas delincuenciales. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar si queremos que las cosas mejoren en el Ecuador. Y ahora que habla del correísmo, otra de las acciones que se tomó en su momento, hablando justamente de las Fuerzas Armadas, principalmente de la policía, es que puedan votar, este voto facultativo. ¿Usted cree que esa fue una buena decisión? ¿Usted como militar en servicio pasivo cree que era correcto haberles dado la oportunidad de votar? Yo creo que los militares deben permanecer en una situación apolítica, porque se les politiza a los militares y entonces pues también comienzan un poco a tomar partido por determinada tendencia política. Yo pienso que los militares son del Estado ecuatoriano, no son de ningún partido político y deberían volver como eran antes, dedicarse íntegramente a cuidar la integridad, la soberanía territorial de nuestro país. Claro, y se lo pregunto porque ahora está sobre la mesa la posibilidad de nuevas reformas y esto a través de una nueva constitución. De hecho, la ha propuesto el presidente Daniel Noboa para hacer ciertas modificaciones y también en el tema de la justicia que usted mencionaba. ¿Qué le parece a usted entonces salir de la constitución del 2008 de Montecristi y tener una nueva Carta Magna? Hay que salir de esa constitución. Nosotros como sociedad patriótica en el año 2008 hicimos campaña, fue el único partido que hicimos campaña a nivel nacional, diciéndole al país que no hay que aprobar la nueva constitución, porque le convertiríamos en el Ecuador en lo que somos ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga, porque el artículo 416, numeral 6 de la actual constitución, permite el concepto de la soberanía universal. Esto ha permitido que delincuentes, sicarios, narcotraficantes ingresen al país. Nadie les pide el pasado judicial, nadie les pide papeles y se instalan en el Ecuador. Hay el artículo que ventajosamente ya fue reformado en consulta por el país, que impedía que narcotraficantes sean extraditados del Ecuador. Entonces, esta constitución es la que nos ha convertido en lo que acabo de mencionar. Hay que cambiar esa constitución. En lo que no coincidimos con el presidente de la República es que se lo realice a través de una asamblea constituyente. Yo sé que uno de los candados puestos por los correístas en la actual constitución es que solamente se la cambie a través de una asamblea constituyente, sí. Pero ecuatorianos del remedio será peor que la actual enfermedad. La única manera de refundar al país democráticamente, la única forma de resetear las instituciones democráticas es a través de una consulta popular para que el pueblo apruebe cambios radicales en la nueva constitución. ¿Y qué se va a consultar, asambleísta? ¿Alguna constitución anterior, reformas? ¿Cómo sería esa consulta que ustedes plantean? Eso ya es responsabilidad del actual presidente. El gobierno tendrá que buscar el camino. Nosotros damos ideas, proponemos como ciudadanos. ¿Cuál sería? Preocupados. Decimos, por ejemplo, en los 3 primeros meses, el presidente de la República debería convocar a una consulta popular. Debería tomar como base la Constitución de 1998, hay que mejorarla, hay que modernizarla. Algunos artículos, por ejemplo, de derechos que existen en la actual Constitución, se pueden incorporar en esa Constitución. Y el presidente, como en 1978, el gobierno militar preguntó al pueblo, ¿quieren la actual Constitución o quieren esta nueva Constitución? El pueblo votó por la nueva Constitución. Hoy habría que hacer lo mismo, porque hay que romper ese nudo gordiano. Yo sé que los constitucionalistas dicen, no, hay que ir a una asamblea constituyente, pero la asamblea constituyente no es el remedio. Ecuatorianos, las constituciones y las leyes no están hechas en piedra. Se hacen los seres humanos, la ciudadanía, para mejorar la vida del pueblo. Pero si esa constitución ya no mejora, esa constitución empeora, esa constitución lo que permite es convertir al Ecuador en un estado delincuencial, en un estado corrupto, en un narcoestado, entonces hay que echarle a la basura esa constitución y tenemos que aprobar una nueva constitución que solamente la puede aprobar el pueblo en una consulta popular, a más de una nueva constitución, un nuevo código penal, en donde se apruebe la cadena perpetua para políticos corruptos. Eso en una asamblea constituyente los políticos no van a aprobar, no se van a poner la soga al cuello. Aprobar un nuevo código de la democracia en donde se prohíba que gente con glosa, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Yo vengo de una cumbre mundial por la paz y varios expresidentes latinoamericanos y algunos expresidentes de Europa, de Asia, de alguna manera también se comunicaban y decían, bueno, ¿cómo es posible que una candidata con glosas esté de candidata a la presidencia de la República? Miren, el mundo se da cuenta
El mundo nos observa. Aquí en Quito tenemos un candidato con glosas, y con glosas por varias decenas de millones de dólares. Es como que a los ecuatorianos no nos importa la ética, la moral pública. Tenemos que cambiar, y solamente ustedes, el pueblo, a través de una consulta popular, podemos hacer estos cambios radicales para que nuevamente el Ecuador nazca, en el mundo nos vean como un Ecuador que sí nos importa la ética, la moral pública, y entonces podría haber un escenario favorable para que retornen las inversiones extranjeras a nuestro país para que generen empleo. Ahora, eso sí también, claro, hay que precisar que si hubiese una asamblea constituyente, los ecuatorianos sí votan si la aprueban o no, porque luego de que ya esté esta Carta Magna, vamos a las urnas y ahí la gente dice si está de acuerdo o no con lo que se ha podido aprobar. Mi pregunta sobre ese tema es, en el caso eventual de que existiera una asamblea constituyente, ¿usted se lanzaría para integrarla también? No sé, habría que ver, porque ir a algo que no va a producir nada bueno para el país, se va a gastar demasiado dinero. Hay que ir a elecciones 3 veces. Primero aprobar el reglamento para la Asamblea Constituyente, después a otra elección para elegir a los asambleístas constituyentes, y luego otra tercera elección para aprobar o no aprobar esa constitución. Hasta eso pasará más de un año. El pueblo va a estar desencantado y a lo mejor sucede lo que ya pasó en Chile, que el pueblo vote en contra de esa constitución y se habrá perdido una gran oportunidad de cambiar de manera radical las cosas en el Ecuador. Por eso insistimos, el camino desde nuestro punto de vista, que no lo decimos ahora, lo venimos diciendo como Sociedad Patriótica desde hace unos 10 años, el camino definitivamente es una mega consulta popular para que el pueblo con su voto apruebe una nueva institucionalidad democrática en el país. Y para cerrar, le queda menos de un mes como asambleísta. ¿Alguna opinión que pueda hacer una valoración de este periodo? Bueno, realmente desencantado por la asamblea, porque yo presenté reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y se someten a una reducción de pena de unos 10 años. Cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes. Asimismo, hasta que devuelvan el dinero que recibieron para cometer ese delito. Cadena perpetua para los sicarios, violadores, criminales, y ahí sí pues ya no hay vuelta luego, porque no se le puede revivir a la persona. Y todos los presos trabajarán para pagar por la comida y para que se rehabiliten. También enmiendas a la Constitución justamente para prohibir que gente con glosa, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos, para reducir el número de asambleístas, alrededor de 80. Y lamentablemente pues todo esto no ha sido aprobado en la Asamblea Nacional. Ojalá la Corte Constitucional apruebe. También presenté una enmienda para cambiar este artículo de la Constitución de la ciudadanía universal, para que en lugar de eso diga, el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Estamos de acuerdo, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de decirle, señor, usted es bienvenido al Ecuador, pero ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su pasado judicial? Para que no sigan entrando libremente a nuestro país delincuentes, narcotraficantes, como lamentablemente están ingresando ahora. Pero no se ha aprobado nada de eso. Salgo un poco desencantado, y también del resultado oficial, porque en la práctica, en las urnas, nosotros nos creemos ganadores. Lamentablemente en el resultado que se publica no fue así. Cosas realmente muy extrañas que suceden, y por eso también hay que cambiar ese CNE por un Tribunal Supremo Electoral que esté representado por los partidos políticos, quienes cuidarán los votos de su partido, y eso permite que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Trabajo pendiente, entonces podría ser en la Asamblea Constituyente, perdón, esperaría ahí entonces el trabajo de usted. No sé, bueno. Ya ha dicho que no, pero si se lanza, está grabado que... no me entusiasma el tema. Gracias. Realmente, porque lamentablemente no va a salir nada bueno de esa Asamblea Constituyente. Ojalá me equivoque totalmente y salga una linda constitución, si es que hay la Asamblea Constituyente. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy gentil. El asambleísta y también expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez. Con esto vamos a una pausa y retornamos con más información en Noticias 7, emisión matinal.